alquilan las azoteas. Vemos eso y lo hacen es, como está diciendo también Alejandro, lo hacen es por la necesidad de ubicar recursos para el mantenimiento propio del urbanismo como tal, porque precisamente los niveles de morosidad no permiten cubrir con estos gastos comunes que son mensuales, que se generan de manera mensual. Entonces Exacto. sí se está presentando eso y quizás esa dualidad es lo que vamos a decir que motivó al CENIAC, porque no conocemos el caso concreto, motivó al CENIAC a realizar este tipo de sanción, pero efectivamente, como lo venimos conversando, no generan renta, no generan ingresos. ¿Cómo van a cancelar unos impuestos si no son contribuyentes en este aspecto? El problema del condominio como tal, porque tú vas a declarar en cero. O sea, si tú estás exento, no tienes que aparecer en ningún lado. Entonces ahí donde se presenta esa confusión, esa dualidad de opiniones, porque he escuchado a muchos abogados diciendo, usted tiene que declarar así sea en cero. ¿Por qué? Claro. Eso no puede ser. Claro, eso es una materia que compete muchísimo a los contadores. Sin embargo, yo consulté con varios. Fíjate tú que los condominios, de por sí, porque todos tenemos que tener un RIF, tanto las personas naturales como jurídicas, los documentos de condominio, el CENIAC le da un RIF. ¿Por qué? Porque el condominio tiene la obligación de rendir cuenta. Entonces ellos le compran el camión de agua, piden una factura fiscal, o lo que una empresa que les va a hacer un mantenimiento pide una factura fiscal. La misma factura que se le da al copropietario que está pagando su condominio, o sea, emite una factura. Pero ahí tú no lees IVA por ninguna parte, no son agentes de retención fiscal ni nada por el estilo. Y sin embargo hay casos donde se han convertido en contribuyentes especiales y todo. La ley de propiedad horizontal solamente habla de edificios. Y habla de apartamentos de residencia y locales comerciales. Sin embargo, dejan por fuera a estos urbanismos que están en toda Venezuela constituidos como condominios, que son un grupo de casas, de viviendas que tienen áreas comunes, una sala de fiesta, un parque infantil, una garita de vigilancia. No, pero ellos también tienen sus regulaciones porque ellos tienen el documento de parcelamiento. Lo que la gente no sabe. Sí, el documento de parcelamiento tú lo registras ante el registro inmobiliario donde se encuentra el inmueble, haces la división, porque acuérdate que para el registro va a haber una parcela de terreno, por ejemplo, de 10.000 metros cuadrados. Exacto. Y de esa parcela de 10.000 metros cuadrados voy a sacar 10 casas de tantos metros cuadrados. Ahí hago el documento de parcelamiento y hago una división y establezco las áreas comunes y el documento condominial inicial real, ¿ok? Pero ¿cuál es uno de los problemas que uno más ve? Que lo estábamos hablando el otro día con José Ernesto. La falta, ¿verdad? Aprovechando en ese documento inicial que utilizan muchos constructores que no buscan abogados especialistas del área, sino que copian y pegan y buscan un abogado que le firme el documento y quedan muy chucuto, como dicen popularmente. Y entonces después en la operatividad es cuando se te presentan los problemas. ¿Por qué? Porque no hay situaciones que están establecidas. Por eso yo leí dentro de la ley de impuestos sobre la renta, resalté el artículo 6, que habla del enriquecimiento, y dice, un enriquecimiento proviene de actividades económicas realizadas dentro del país, o sea, en Venezuela, ¿no? Cuando alguna de las causas que lo origina ocurra dentro del territorio nacional y se refieren esas causas a la explotación del suelo, del subsuelo, a la formación, traslado, cambio o cesión del uso o goce de bienes muebles o inmuebles corporales o incorporales o los servicios prestados por personas domiciliadas, residentes o transeúntes en Venezuela. Los enriquecimientos derivados de la producción y distribución de películas similares para el cine y televisión, enriquecimientos provenientes del envío de mercancías de consignación desde el exterior. En fin, existen una cantidad de formas de describir este enriquecimiento, para lo cual, si me considero estoy metida dentro de esto, entonces debo declarar ese impuesto sobre la renta. Y es ahí donde decimos que somos todos, porque todos en algún momento hacemos algo que tiene relación con esta forma de enriquecimiento, porque si no, ¿cómo viviríamos? Entonces debemos declarar. Pero un condominio no es un ente de producción que genere algún ingreso para enriquecerse, por lo que no debería haber ni una declaración ni un pechaje de impuestos. Sabes muy bien que el condominio se traza en hacer la evaluación de sus gastos, establecer la alícuota por cada uno de los copropietarios
los cuales le pasas la factura, el recibo de cobro, ellos hacen el aporte para cubrir los gastos. No sale de otro lado, no sale de una producción o una venta a un tercero, no sale de un arrendamiento, no sale de nada que no sea del aporte de los copropietarios que están comprometidos por haber adquirido el bien en ese documento. Nos escribe un oyente, vamos a leer, dice que es la señora Hilda. Dice, buen día, gracias por transmitir tan importante, educativo e informativo programa sobre el impuesto sobre la renta a los condominios. Vivo en la urbanización Antonio José de Sucre, todos edificios de interés social y de paso la mayoría de los propietarios son personas de la tercera edad. De paso, hay mucha deficiencia de los servicios públicos. Gracias y felicitaciones para ustedes y los distinguidos participantes. Son los problemas que tienen todos los condominios. Lógico, es la traducción en un sentido micro de lo que vemos al sentido macro, porque el condominio no debe intervenir el Estado en hacer el mantenimiento. Se supone que aquellos que compraron deben ocuparse, hacer la autogestión, pero hay cosas lamentables como esa, personas mayores que de verdad no tienen el recurso para cubrir, y entonces ahí es donde tú te ves que la mayoría de los condominios están en esas condiciones. Es un porcentaje colegas, muy incluso pequeño. Personas, funcionarios que trabajan en esas instituciones en otros estados del país, y efectivamente allá se están registrando los condominios, las actas de asamblea de los condominios se Todo están muy registrando normal. perfectamente. Esos son los crepúsculos. La situación es la siguiente, se está presentando una situación de que ingenieros del gobierno han visitado plazas y estacionamientos con el fin de cambiarles el uso y hacer viviendas. Nosotros vivimos en unas veredas y nuestras casas no tienen estacionamientos. Decidimos colocar rejas y portón en un terreno que tenemos adyacente a las veredas, o sea, es una manzana. La pregunta es si nosotros podemos obtener por un documento de parcelamiento esa Bueno, esa hay que propiedad. evaluar. No soy de Barquisimeto, pero creo que esa organización es bastante... Ya tú eres de muchos Barquisimeto, años, chico. sí. ¿Cuántos años tienes? Barquisimetino. Pero no, creo que tiene muchos años. Hay que verla de qué manera fue constituida esa urbanización, si esas áreas son áreas que forman parte del documento de parcelamiento de ellos como áreas comunes. Entonces hay que evaluarlo, porque si son áreas comunes de esa urbanización, no hay derecho porque es privada, Claro. obvio. Si no está parcelado propiamente dicho, pues el Estado, si forma parte del municipio en este caso, pues tiene el derecho a hacer el cambio debido. Puede hacer en el caso de que propietarios se nieguen a pagar cuotas para un trabajo de impermeabilización, alegando diversas razones, incluso problemas de salud. Son de carácter obligatorio. O sea, eso es para el beneficio del edificio como tal, y por ende son de carácter obligatorio. Deben cancelarlo. Mientras sean así dispuestas en una asamblea. Claro, no, por supuesto, tienen que tener su aprobación por asamblea o su carta consulta, deben las mismas, pero en el momento que ya están fijadas, es obligatorio cancelar estas Claro, cuotas. es que cuando uno se somete a un régimen condominial, uno tiene que saber que la mayoría es la que dispone de ciertos aspectos. Entonces uno tiene que saber que si eso no le conviene, sencillamente no puede vivir en condominio. Sí, pues es que todas estas son decisiones que se toman es en beneficio del condominio, es en beneficio de la edificación como tal. Exacto. No, y hay un tema importante que hay que dejar claro allí, ¿no? Que es el cumplimiento de la formalidad. Exacto. En la asamblea, que en la mayoría de los condominios, en su documento condominial no está bien expresado el tema de las asambleas, y se aplica por la analogía lo establecido en el Código de Comercio en relación al régimen de las compañías anónimas. Por lo tanto, los condominios deben de cuidarse y hacer las convocatorias en prensa con 5 días de antelación, fijando los puntos. No puedes poner puntos varios o puntos otros, no. Tiene que Y ser no puedes puntos salirte de los puntos cuando ya sean exacto, preciso a la hora de vida, con los llamados oportunos, como lo establece su reglamento o lo establece su acta constitutiva. Y allí, una vez aprobado por la mayoría, dependiendo de los puntos que se vayan a tratar, es obligatorio cumplimiento.
En Venezuela, la mayoría de las asambleas de cuotas extraordinarias es un mantenimiento extremo, de necesidad extrema. No es que, no, mira, vamos a modificar esto y vamos a ponerlo conforme al siglo XXII, una cosa así. No, no. Exacto. Es realmente... Vamos a hacer que el edificio vuele, no son cosas absurdas, son no. cosas que tienen Estás relación. obligado, una impermeabilización afecta la estructura del edificio, es o sea, algo urgente. Claro. El cambio del mantenimiento de un ascensor, fíjate tú cuántos ascensores han caído o personas han fallecido por el tema de mantenimiento de los ascensores. O sea, son cosas obligatorias, ya ni siquiera debe haber un punto de discusión mayor, porque tiene que todo el mundo simplemente pagarlo obligatorio. Porque Alejandro, el caso de los condominios empresariales y los condominios residenciales, ¿cuál es la diferencia en este sentido? Condominio es condominio, es la unificación de Exacto. copropietarios para cubrir unos gastos que se establecen según su propia fundación como comunes. Puede haber un grupo de galpones industriales, ¿ok? Que tienen sus copropietarios individuales, pero resulta que tienen la calle donde transitan, la cerca que los divide, tienen una vigilancia y entre todos sufragan esos Así usted esos tenga gastos. allá adentro una empresa que venda Que produzca cohetes lo que espaciales. produzca, Exacto. pero ese condominio está constituido para recaudar entre todos según el porcentaje y tamaño de cada una de las parcelas o de los galpones, para cubrir gastos, únicamente para cubrir gastos. ¿Qué le dice Silalda, el doctor es condominio, en el caso de cuando te viene una junta de condominio a informar de que ellos tienen alquileres, estacionamientos en alquiler, casos donde se han hecho los espacios para poner estacionamientos distantes que no estaban en los planos originales y que se deciden alquilar para que puedan tener una entrada extra y seguir manteniendo el edificio? ¿Qué les dice? ¿Cómo se cubren de algún Fíjate, tipo de...? nosotras en ese caso, pues, obviamente se tiene que revisar toda la documentación, es importante, y cuando se presentan esos casos en específico, ellos deben, el contador o el administrador que debe establecer muy bien, junto con la asesoría jurídica, por supuesto, establecer muy bien los contratos y que se indique, por supuesto, que ese ingreso es para mantenimiento. Porque Debe si estar no se fundamentado, claro. debidamente fundamentado, porque allí es donde se puede presentar la dualidad de que van a tener este tipo de ingreso y pueda venir pues el señal. Artículo 14 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, establecemos cuál es el patrimonio de un condominio. Las áreas comunes. Claro. Las áreas comunes se pueden ceder, se pueden vender, se pueden traspasar. No se pueden, está prohibida por la ley. Así es. Entonces, ¿de qué manera podría tener una renta adicional de una venta? No la tiene. Exacto. Ok, eso es lo primero que hay que dejar establecido. En segundo lugar, ¿tú has visto un condominio repartiendo renta a su copropietario? No. Tampoco, no reparte renta. El condominio, simplemente la Junta de Condominio rinde cuenta del manejo de los recursos que obtuvo durante su gestión, que fue recaudamos tanto y gastamos tanto, hicimos esto y dejamos de hacer aquello. Siempre se basa en eso, no en una renta, no en un cierre de utilidad o repartición de Yo no utilidad. sé qué nada. piensan ustedes al respecto, pero yo pienso que este tipo de dualidad de criterios ha surgido incluso por el mal oficio, de alguna manera decirlo, que se ha tenido de declarar impuestos sobre una situación que no lo ameritaba. ¿Por qué te conviertes un condominio en contribuyente especial? Porque usted ha hecho todo lo posible para decirle al instituto encargado, que es el SENIAT, de que hey, aquí estoy pagando impuestos porque me debería, mire, me está entrando tanto en condominio, entonces ya paso de ese monto que establece la ley, entonces soy contribuyente especial. O sea, ¿para qué fin es la recaudación de ese dinero como condominio? Esa es la diferencia de lo que hace con una empresa. Agradecer, pero no sin antes darles un espacio, tanto a Alejandro como a Silalda, para que comenten, recomienden qué hacer en estos casos, sobre todo en lo que estamos hablando, el tema de aquel pechaje de tributos que se le hizo al condominio en Caracas, una cantidad de $1.000 o casi $1.000. Entonces, quiero escucharlos, una recomendación para estos quienes nos están sintonizando a través de Instagram Live y a través de la web y también en el dial 98.1, para que tengan claro qué es lo que se requiere hacer para mantener esa seguridad jurídica donde debe estar. Bueno, lo primero es una buena asesoría. Todo condominio debe tener una asesoría contable y legal. Ambas
ambas son necesarias, de personas realmente capacitadas, con conocimiento en el área, para que los puedan guiar debidamente. Segundo, hay que dejar claro que cada situación es diferente, aunque la ley es una sola, pero cada situación es diferente. Entiendo las ideas que muchas veces nacen en condominio para sobrevivir, pero esas ideas siempre deben ser bien evaluadas, los pros y los contras. Aquí las cosas no son uniformes, nosotros no somos ingleses, aquí somos nosotros tropicales. Saltando obstáculos todo el tiempo. Sí, señor. Entonces estamos buscando la forma de solventar constantemente, y a veces una decisión para solventar algo puede traer otro problema. La recomendación fundamental es que asesórense, busquen contadores y abogados especialistas en el área, no porque tenga el título de abogado o título de contador. Exacto. No, especialistas en el área, que están en el mercado, que conocen, que estudian, que hacen el trabajo debido, para que les den las recomendaciones particulares según su condominio y las problemáticas que ustedes tengan, y para que ustedes